la palabra a Doña Perla Martinelli. El tema de Doña Perla Martinelli es el federalismo de Montprivat, discípulo de Lázaro Ludovico Bueno, como no tenemos mucho tiempo y como ustedes tienen ya la traducción de mi pequeña intervención, voy a leer, a pesar que normalmente no me gusta leer lo que digo, prefiero hablar como una persona normal y no como alguien que lee, pero en este caso, como la cosa es también muy sintética, porque hablamos de una persona que fue muy cerca de el iniciador de Esperanto, Ludovico Lazaro Zamenhof, cerca como ideas, como ideal, como espíritu y también como persona, porque ha tenido la gran suerte de conocerlo personalmente, a pesar que él era un niño y tenía 16 años cuando conoció a Zamenhof, y claro que Zamenhof pudiera ser su padre. Spiter mi kutimo, mi parolos legante recte mian intervenon, kiun vi jam havas en la hispana lingvo. Mi parolos pri persono kiu estis tre proksima al Zamenhof, spite la propra aĝo, ĉar estis nur 16-jara kiam li konatiĝis kun Zamenhof. Bueno, y quien pertenece a nuestro encuentro, a nuestra jornada de Estudio. Trabajo y también de fiesta, yo creo, en honor de Blas Infante, porque justamente era un apóstolo del federalismo. Ĉi tio kompreneble estas kontribuo al niu labortago kaj ankaŭ festotago honore omaĝe al Blas Infante, ĉar la persono pri kiu ni parolis estis apostolo de federalismo. Federalismo de Montprivat, kiu naskiĝis en 1889 kaj mortis en 1962, en Montprivat, kiu estis disciplo de Zamenhof. Kiel paroli pri la Esperanta federismo de... Mi pardonpetas. Pido perdón, es que normalmente no me gusta leer. Bueno, perdona. Kiel paroli pri la esperantista federisto en Montprivat hodiaŭ en studa kaj festa tago kiu arigas nin en la domo titolita al Blas Infante? Ĝuste, ĉar oni povas vidi en la figuro de tiu ĉi svisa samtempulo de la patro de Andaluzio la saman idealisman, sed konkretan elanon, kiu apartenas nur al la grandaj animoj, kaj kiu tial ilin kunigas. Kaj ne nur la ideo de federismo ilin kunigas. Blas Infante, historiisto, antropologo, musicologo, verkisto kaj ĵurnalisto, ankaŭ en Montprivat estis vir multiplex. Naskita en 1889 en familio de edukistoj, li ekde la plej frua infaneco montris viglan intelekton kaj grandan malfermitecon al la mondo, kun forta inklino al komunikemo kaj al socia agado. Tial nur 13-jara li eklernis Esperanton kaj tuj sekve lanĉis la periodaĵon Juna Esperantisto. Tio okazis en Ĝenevo en 1903 kaj la gazeto daŭris ĝis 1900. Kaj tiu knabo 16-jara
voyagis al Usono por presenti la internacian idiomon al presidente Roosevelt. Kai tiu presidento effektive lin acceptis, quancam la afero povas ŝajni ne credebla. Kai dum la ship voyaggio, profitante la tiam tute freŝan eblecon telegrafi, Privat alertis la usonan preson pri sia intenso, startante unu el la ĉefaj karieroj de sia vivo, la ĵurnalisman. Sed interalie Privat doktoriĝis pri historio, estis universitata profesoro, diplomato, verkisto, kunlaboranto de famaj politikistoj ĉe la Ligo de Nacioj, kaj vi scias ke la Ligo de Nacioj estas la antaŭulo de UNO. Tie ĉe Ligo de Nacioj li preskaŭ sukcesis enkondukigi Esperanton kiel pacrimedon. Fakte estis la franca delegito kiu metis vetoon por eviti tiun akcepton. Do, Privat estis tio kaj multo pli. L'esperto ĉe Ligo de Nacioj akrigis en Privat la percepton jam fortan ekde la junaĝo, che la mondai reguloi rilate popoloi kaj naziojn estas tre necontentigai, por ne diri netemissai kaj maljustai. Lia sente, la politica celo de justa agado devas esti monda assembleo de popoloi liberai kaj sendependai, kunligitaj en demokrata regimo federisma, simila alla Svisa aŭ alla Usona. Popoloi liberai kaj sendependai. Ne hazarde, unu el la fruaj engaĝoj de la verkisto kaj ĵurnalisto estis lukti por la sendependeco de Pollando, tiutempe sub cara reĝimo. Giorgio Siffer antaŭe parolis pri tio. En sia federisma koncepto, Privat ampligas je tut terra dimension la intuizione de Giuseppe Mazzini concerne Europon, kaj tiujn de Cattaneo pri la ŝtata federismo. Li vidas tiun sistemon kiel fortan subtenon de monda paco, la ideala celo al kies realigo forte puŝas lin ankaŭ la figuro de Gandhi. La clarvida popolguidanto kun kiu Privat persone amikiĝis. Fakte tio estas forta komponanto de la monda percepto de Privat, la malkovro de la teorioj kaj fakte de la konkretaj ideoj de Mahatma Gandhi. La pacismo de Edmond Privat ne estas por la tuta mondo novaĵo, samkiel la mondialismo jam profetita en la jarcento de klerismo kaj la federismo jam realigita en lia propra partio, Svislando. Kaj ĝuste pogante sin la konkreta ekzemplo de federismo kiun li spertis ekde la naskiĝo de sia konscio, modelo ne perfekta, sed ja imitinda, Privat fariĝas ambasadoro kaj apostolo de federismo en la politika mondo. Kaj verkas pri la temo, rekte aŭ nerekte, pli ol unu libron. La revo de Privat estas mondo de popoloj federitaj, kiuj lernis kunvivi, resignante pri la militoj kaj interkomunikante per lingvo super la naciaj, kiuj tamen restas en sia ĝusta honorloko por la respektivaj nacianoj. Do estas grave tion substreki, male ol la penso de aliaj gravaj esperantistoj, kiel ekzemple Lanti, Privat absolute komprenas la gravecon de la respekto al la diversaj lingvoj. Super ili estu komuna kunliga idiomo. La revo de Privat ŝajnis realiĝi en Ligo de Nacioj, sed ĝi rezultis misforme, ĉar la krudaj egoismoj de la nacioj rifuzis la aŭtentan federismon kaj la samrajtan komunikadon pere de komuna lingvo. Oni vidas nun kia estas
preter ciu bona intenso, la recta heredanto de ligo de nazioi, la practiche sen potenza 1. En la libro Trois expériences fédéralistes, tri federala espertoi, verkita in 1942, kai ec pli clara en la posta en la esperanta federala sperto de 1950, priva sintesi clarigas la chialoin pro kiui la origina celo de Ligo de Nazio fiascis, dum la federismo de Svislando kai Usono povis funzii. Sen casci la amaran constaton che ciu successa federigio pro la internai resistoi passas tra secessia milito, kiel estis la ribelo de Sonderbund en Svislando, kai tiu de la sudo de Usono, pri kiu tre detale parolis antaue Giorgio Silfer. Nur la clarvido de la respondezuloi povas tiu case eviti Sangobanon, kiu successis al generalo Dufour, sed ne al generalo Grant. Ja ciam estis, cae estos homoi, kiui ne comprenas che malfermigio al pli vasta horizonto ne signifas mal pli ami, sed contraue ec pli ami sian patrion. Sentante che li ancora ne diris cion pri la temo, privare venas al gi en volumetto de 1949, verkita en la angla, A Crash of Loyalties, la collisio de la loyalezoi. Con analisa profundezzo, cae iom da sen illusigio, venante lia vivo sperto, li denove assertas che nur mond percepto universala, nome federisma au ec mondialisma, povos solvi la shainan contraudiron inter moralo cae blinda naziismo, char nur tia maniere la individua consenso povos identigi en la consenso universala. Bedaurinde la daura engaggio de priva por la idealo de monda federismo ne havas la meritita reconon. Liai libroi ne estis suffice comprenatai. Ja, liai samtempoloi vivis en la 20 jarcento, cae li verkis por la 21, au pli giuste por la estonto. Sed liai clare ideoi estas ec pli justai cae necessai nun, en tiu ci tempo de missa globalismo, de falsai federismoi cae pseudo-paciismoi, de militai humanitarai cae ne homezzai, de nesolvitai interculturai problemoi. Yes, kiel tiu de Zamkov, la nobla modelo de Edmond Plivat plu helpos niain vivo iroin. Dankon al te per la ĉiuj volas eble prezenti referaĵojn. Nu jes. Do, mi volas diri kiel mi elektis tiun ĉi etan kontribuon al nia tago, studa tago, giuste parolante pri Edmond Plivat. ¿Por qué dirigí esta contribución a nuestra jornada de estudio, hablante sobre Edmond Plivat? Char facte mia doctorigia dissertacio estis dedicita a Edmond Plivat. Porque mi doctorado fue dedicado a Edmond Plivat. Kai exemple tiu ci estas la libro kiu resumas Aquí hay mia teso, que es el resumen de su disertación. Kai dank alla affablezzo de Giorgio mi havas ĉi tie kelkajn el la librojn fakte pri kiuj mi aludis, kiuj estis parto de la libroj verkitaj fakte de Edmond Plivat,
Aquí hay unos de los títulos realizados por Edmond Privat. Kiwi rapide montras liaj interesojn pri Pollando, pri Gandhi, pri... No, ¿qué? Eso rápidamente indica unos de los intereses de Edmond Privat. Sobre la independencia de Pollando, sobre el pensamiento de Gandhi y muchas otras cosas. Era, como he dicho, un hombre polivalente y buenísimo en todo lo que ha hecho, pero justamente cuando una persona es capaz de hacer demasiadas cosas, por fin ninguno le parece que sea demasiado y bueno, será. Libro ispirasse indipendenza de Pollando, pri liaj rilatoj con Gandhi, kaj Eso es particularmente interesante, me parece. Esto no es un libro escrito de Privat, pero es una colección de cartas que él intercambió con el escritor y que podemos decir pacifista, filósofo Romain Rolland. Tiu libro ne estas verkita de Edmond Privat, sed estas kolekto de la korespondaĵo inter li kaj Romain Rolland, Nobelpremio pri la paco en 1915, Yes. uno el la gravaj figuroj de la franca literaturo. Yes. Do bone, tio por montri che li estas homo pri kiu indas paroli. Para indicar la importancia de Edmond Privat. Bone, dankon. Dankon per la ĉio estas demandoj. Bertil, bonvolu. Evidente por Privat Usono kaj Svislando elstaris kiel eminentaj ekzemploj de federalismo. Para Edmond Privat parece que Suiza y Estados Unidos fueron los ejemplos más importantes de federalismo. Kaj mi volas demandi al kiu volas respondi, ĉu ankoraŭ hodiaŭ tiuj du landoj estas prestiĝaj modeloj por federalismo. Y todavía las dos mencionadas naciones son hoy día ejemplos prestigiosos de federalismo. Sí. No sé si alguien quiere contestar esto. Yo no soy un político, entonces no soy la persona que puede responder a esto. Como he hecho alusión en esta pequeña intervención, también Privat tenía la convicción que, bueno, tenemos este modelo es mejor que otras formas de gobierno, pero no es perfecto, porque no hay nada perfecto en este mundo, y entonces también el modelo de federalismo que tienen los Estados Unidos y Suiza no son perfectos, a pesar que no son exactamente los mismos, son diferentes. Y bueno, una cosa es tener un modelo, una cosa es pensar que este modelo no puede ser mejorado. Yo tengo la convicción que él sabía que hay que mejorarlo. La pregunta de ciudadano Bertil Nilsson es: ¿ahora es todavía bueno el modelo de Suiza y de los Estados Unidos? No sé. ¿Hay mejores? No sé. Ĉu vi deziras mem traduki?
Ah sì, perdone che... yes, perdono. Estos bones, se al Esperanto demando vi respondo Yes, in mi Esperanto, pravas, kaj mi mi pravas. tradukas. Sì, mi pardonpetas Bertil che mi, yes, parolis unue en mia malbona Castilia, sed hispana, sed effettive priva mem consciis che tiui du modeloi kiu fakte ne estas la sama modelo, estas similaj sed ne samaj, estas perfektigeblaj. Che tio okazis intertempe mi mem ne povas tion diri. Ĉio estas perfektigebla, nenio estas perfekta. Ĉu intertempe tiuj du nacioj faris ion por perfektigi la modelon? Ŝajnas al mi ke ne. Sed mi ne estas politikisto, do mi ne povas respondi. Mi ŝatus eble aldoni pri la temo, quisiera añadir algo sobre este tema. Du aferoj, dos cosas. La unua estas que existas diferenco inter la Stato kaj la socio. Hay una diferencia entre el Estado y la sociedad. Si restas en la Iberia duoninsulo, si nos quedamos en la península ibérica, el Estado español era una dictadura. En Portugal había dictadura en el Estado y en la sociedad también. En Portugalio estis dictaturo kaj en la Stato kaj en la socio. Oni sentis tion. La Unión Soviética era una dictadura. La sociedad soviética era una dictadura también. Yugoslavia era una dictadura como Estado. Como sociedad no era una dictadura. La sama diferenza oni povis percepti inter Sovetunio kaj Jugoslavio. Doni devas percepti la diferencon inter la usona socio kaj la usona ŝtato, la svisa socio, la svisa ŝtato. Rilate al Edmond Privat specife, existis por Edmond Privat du Amerikoj. Uno estis la Ameriko de la negocoj, kaj tio ne interesis lin. La Ameriko de la prospero, la Ameriko de la kapitalismo, tio ne interesis lin. Alia Ameriko estis la Ameriko de la kvakeroj, de la pilgrimaj patroj, kiuj aĉetis pagante justan prezon teritorion de la indianoj kaj tiel plu. La Ameriko de la penso liberezzo, la Ameriko de la liberezzo de religio, tio estis la Ameriko kiu interesis Edmond Privat. Kaj la federalismo de tiu Ameriko interesis lin. Para Edmond Privat existían dos Américas, la América del business, del capitalismo, del capital, y esta América no era interesante para él. Y la segunda América era la América de los padres peregrinos, era la América de los Quakers, era la América de los refugiados, la América de la libertad de pensamiento y de religión. El federalismo de esta América era a qué le interesaba. Bueno. Ĉu estas alia demando? Bone. Otras preguntas? Bone, do mi proponas ke mi finu tiun tre densan programon per la Mi ŝatus ancora unu konkludan rimarkon, se la konsulo permesas. La rimarko kiu mi faras estas mallonga kaj estas konkluda. Pri la signifo de ĉi tiu studa tago, sobre la significación de esta jornada de estudio.
pensi che ĉi tiu studatago signifis che ni volas promocii Esperanton, estus pensi en maniero reductiva. Pensar que esta jornada de estudio sea algo para promocionar el Esperanto sería un pensamiento reductivo. Sería casi como pensar que los esperantistas son capaces de hablar solamente de gramática y de Esperanto. Nosotros no estamos aquí para hablar sobre Esperanto. Estamos aquí para hablar sobre federalismo por el medio del Esperanto. Nuestra presentación no es una presentación promocional del idioma. El idioma es un instrumento. Claro, hay esperantistas, y puede ser los sevillanos como primeros, que cuando hablan en Esperanto saben hablar solamente de Esperanto. Nosotros somos diversos. Nosotros reivindicamos de ser mejores como esperantistas. Pero la reivindicación no es una reivindicación en sí misma. Es una reivindicación que tiene valor si esta jornada de estudio fuera un punto de parte y no solamente un punto de llegada. Un punto de parte porque, agradeciendo al compromiso de nuestro colega, el doctor Francisco de Asís Moya, vamos a ayudar para organizar un taller de un fin de semana. Vamos significa la Casa del Esperanto en Málaga. Málaga va a ayudar a Sevilla. Pero también nosotros creemos que podría ser otra ayuda. Y una ayuda más profunda, aunque esa sea una ayuda muy importante. Es una ayuda para la Fundación Blas Infante. ¿Por qué la Fundación Blas Infante hasta ahora ha realizado de manera muy noble su vocación de casi templo o local espiritual del federalismo y de la ideal andaluz de Blas Infante? Es una función muy noble y, sin embargo, pasiva, eminentemente pasiva. Podría ser una función activa si la fundación lo quiere. Y eso es un punto de encuentro para lanzar iniciativas sobre el ideal federalístico. Vivimos en tiempos donde España discute sobre su porvenir como Estado unitario. Y claramente hay dos tendencias igualmente extremas. Una tendencia a la conservación y una tendencia a la desintegración. Una conservación que claramente pertenece a cierta tradición, que
fue una tradición también dolorosa para España. Y otra tendencia a la desintegración también puede vehicular mucho dolor. Blas Infante indicó una tercera vía, una tercera calle. Sería bien valorizar el pensamiento de Blas Infante en el exterior y en el interior de España como propuesta actual para España. Cuando se habla de una forma de Estado, no necesariamente se habla de una forma de movimiento partítico. Eso es un movimiento de ideas. El movimiento de ideas es algo de diferente que un movimiento de partido. Movimiento de ideas significa, mover las ideas significa atirar la atención a esas ideas y obligar la opinión pública a discutir sobre ese idea. Yo personalmente creo que Civitas Esperantica y Fundación Blas Infante, ¿por qué no?, Ateneo Popular, por su dimensión, que no es dimensión, decimos, el lugar de los vestales del andalucismo histórico, pero su dimensión de popularización de la cultura y de la cultura política en particular. Más que de la cultura política, de la politología, y algo de diferente que los partidos, es la interpretación. Se podría entonces hacer su escala más grande lo que hicimos hoy y hacerlo eventualmente con financiamientos, ¿por qué no?, de la Unión Europea. Porque un seminario como este, una jornada de estudio como esta, es una jornada de estudio que merece financiamientos. Totalmente. Eso naturalmente depende de la voluntad de los órganos directivos de vuestra fundación y de los órganos ejecutivos de la Civitas Esperantica. Mi auspicio sea continuar esta colaboración, considerando que naturalmente continuar la colaboración significa no solamente dinero, sino también personal preparado, personal formado. Y yo me doy cuenta que la fundación no tiene este personal preparado, este personal formado. Afortunadamente, Civitas Esperanticas o otras realidades como la asociación representada muy dignamente por nuestro amigo y colega Giorgio Pagano tienen esta experiencia y tienen también este personal. Y además, yo sé que las mujeres ya saben todo, pero puede ser que hay mujeres que creen que podrían ser formadas y aprender algo más. Y un poco de formación se podría hacer así también aquí a personal andaluz. Justamente porque nosotros no tenemos el estereotipo que los andaluces y las andaluzas, o las andaluces cuentan chistes y las andaluzas podrían ser protagonistas de esos chistes. Por eso pongo la propuesta de hacer un encuentro, puede ser también en estos 2 días o en otro, en el futuro, a 3, Fundación Civitas Esperantica y Ateneo Popular,
para estudiar y coordinar un proyecto de jornada o jornadas de estudio de cierta amplitud, cuyo embrión efectivamente fue esta jornada. Jornadas de estudio europeas y andaluces sobre el federalismo, donde Blas Infante sea un coprotagonista, porque hay otros protagonistas también de otra parte de Europa. Hemos hablado de un suizo, hemos hablado de un italiano, en verdad, de un andaluz, en verdad hemos hablado de 3 ciudadanos del mundo. Y hay otros ciudadanos del mundo que contribuyeron a esta idea, a este asunto. Esa es mi proposición, tener un encuentro a 3 y verificar las posibilidades de otras jornadas de estudio de cierto tenor, de cierto valor y de escala más grande, apoyada aquí en Sevilla. ¿Por qué no? Mi resumas en Esperanto, Miranchis la proponon che la 3 realaĵoj kiuj ĉi tie ĉeestis institucie, la Esperanta Civito, la Fondumo kaj la Ateneo havu renkonton por ke oni relanĉu iniciaton pri federalismo, do studaj tagoj je eŭropa nivelo, je skalo pli larĝa, quancam ci tiu estis bonega embrio de tio kion oni povus fari. Ĉu estas aldono al tiu ĉi Parece magnifico. La representanto dell'Ateneo esprimas per la vorto mirinde sian apogon alla propono. ¿Y usted apoya la propono? Yo no puedo aprobarla porque nosotros somos una corporación que tenemos que acordarlo. Yo por mi parte lo que pienso, porque me gusta que las conclusiones siempre se queden escritas, que la asociación vuestra hace esa petición y nos reunimos nosotros tenemos un órgano de gobierno en el que la presidenta, como sabes, es la hija de Blas Infante, que por cierto me ha dicho también que os agradeciera el detalle de haber venido aquí, porque es que tiene un problema en la cara que no puede salir y por eso no ha estado aquí. Y quiero que también que conste en acta que hicierais eso, una propuesta, porque a mí esa propuesta me encanta, porque como ya sabes, en la Ateneo Popular, cuando yo era presidente fue cuando se renovaron las clases de Esperanto, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con la idea. El tema es que hay que organizarlo, porque nuestro auténtico problema es que los políticos no les importa nada a Blas Infante y no hacen nada por nosotros. Nosotros tenemos una dotación que nos da desde el principio de nuestra Constitución, que tenemos ya 33 ya años, ahora mañana, dentro de unos días, 33 años, que nos obliga, que le obliga al gobierno a dar una dotación, y el año pasado no nos dio ni un céntimo. El señor presidente de la Junta de Andalucía, ahora señora, he estado precisamente con la presidenta y el secretario, fuimos los 3 a pedirle auxilio para que
por lo menos cumplieran la obligación que el Parlamento de Andalucía la puso como un derecho nuestro y que, por ejemplo, el año pasado pues no se cumplió en absoluto. Entonces, voy a resumir la respuesta. Si hay un medio de financiación, por supuesto, encantado, pero tenemos que aprobarlo en el Consejo de Patronato. De las dos ideas estas de cuál he estado, no me gusta más. Yo he estado en Suiza y he estado también, porque yo hice la amistad. Yo siempre he tenido esa idea de ir buscando adeptos por todos sitios. Yo hice la hermandad de Sevilla con Kansas City, por eso está la avenida de Kansas City, porque estuvimos un verano, 2 veranos, yo fui nada más que uno, el primero, en Kansas City estuvimos el mes de agosto y después vinieron aquí a Sevilla en el mes de septiembre y durante 2 años. Allí precisamente en el otro sitio en Suiza, y lo pongo también como una anécdota que he recordado ahora. Íbamos por en Suiza, precisamente nos encontramos en una de las montañas alpinas, nos encontramos era como un mesón donde ponía un cartel grande, aquí hace falta una cocinera, y se hacía la petición de los pueblos, y después ponía, lo mejor, o preferimos que sea andaluza. Entonces nosotros nos dio una gran alegría. Yo por poco me mato porque estaba lloviendo, estaba nevando y me di una caída de la emoción de ver aquello y llegamos a preguntarle que por qué querían una cocinera andaluza. Y entonces nos dijo que es que allí en aquel sitio había una comida, el plato nacional, ¿no? Como aquí el gazpacho o la paella valenciana. Entonces ese plato lo había mejorado mucho al llegar una cocinera andaluza. Lo había mejorado de una forma que habían triplicado las ganancias económicas y que entonces esta señora se jubilaba y querían que viniera una cocinera andaluza. Y es precisamente lo que hace falta, que tenemos idea pero no tenemos dinero. Entonces, si nosotros conseguimos la subvención para la ayuda esa, pues encantado. Y podemos tener también un intermedio. Esta señorita puede venir a cantar a nuestros actos, es decir, también un intercambio personal de conferenciante, cantante, y eso que sería una maravilla. No, dankon. Mi traducas estis in longa interveno, kiu estis bazitas esence sur 3 temoj. La unua temo che li individue apogas la ideon ĵus lancitan, sed ŝatus ricevi ĝin en skriba formo, porque ĝi estu prezentita alla Fonduma Konsilio. La dua estis plendo, ĉar kvankam ekzistas de 33 jaroj la fondumo kaj en sia fonda akto la fondumo havas ke la andaluza registaro devas subvencii ĝin, dum la pasinta jaro ne alvenis subvencio. Kaj la tria estis pli malpli anekdota, kiu startis de la fakto ke estis iuj ideoj havi kvazaŭ ĝemelajn rilatojn kun aliaj realaĵoj, ekzemple li menciis Kansas City. Bueno, lo que quería eventualmente subrayar es que el dinero no se da por una asociación, el dinero se da por una iniciativa. Sí, sí. Claro. Ese es el principio fundamental de una buena gestión del federalismo. Gracias.